No sé si compartía parte de lo que estaba Pues diciendo, mira, ¿no? Begoña, buenas noches. Estaba pensando que dentro de toda esa disquisición, bueno, se nos olvidaba el factor de, ¿usted cree realmente que tomaría la decisión de arreglar la tubería? Yo creo que no tomaría la decisión porque precisamente... por eso hizo la reforma laboral, la reforma financiera, la y luego eléctrica. tampoco cogería el teléfono cuando su amigo le llamase, ¿no? Tampoco cogería el teléfono porque ese es otro de los problemas que hemos tenido. Begoña, eso son lo que se llama la contrafigura, pero la gente no la cree. Es decir, pensar que Mariano Rajoy no toma decisiones cuando ha hecho la reforma laboral, que por cierto el PSOE un día dice, no, hizo la reforma laboral, la hizo él, o sea, creo que era él el presidente del gobierno, hizo la reforma laboral, hizo la reforma financiera, con gran cabreo de algunos financieros destacados, hizo la reforma eléctrica con algún cabreo de algunos eléctricos que ahora os reciben a vosotros, pero que también los recibían a él, es decir, hizo reformas precisamente no contra la ciudadanía, la hizo contra algunas de las oligarquías de este país. Pensar que no hace eso... yo siempre que acudo a un debate con el PSOE y con el PP y me sacan el tema de la reforma laboral, que además yo he tenido oportunidad de ser ponente en varios foros explicando la reforma laboral, digo, pero si la gran reforma laboral la hizo el PSOE, no la hizo el PP. La primera vez que se abrió la puerta realmente al despido con 33 días por año trabajado, lo hizo en la reforma del PSOE, no del PP. La primera vez que se empezaron a tipificar realmente las causas para los despidos por causas objetivas, lo hizo el PSOE, no lo hizo el PP. La primera vez que se tocaron las pensiones para elevarlas a 67 años, eso lo hizo el PSOE, no lo hizo el PP. Por tanto, en realidad, ni uno ni otros lo único que aplicaban eran políticas continuistas y además que no les salía de ellos tampoco, porque lo que hacían era, pues de alguna manera, implantar las medidas que le venían de Europa. Punto número uno. Punto número dos, lo que también hizo el PP, y no lo olvidemos, no lo tenemos que olvidar ninguno de nosotros, es traicionar a los 15 minutos, no 15 minutos, pero sí 15 días, su programa, subiendo los impuestos, que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho del IRPF. Es verdad. Yo hice un máster precisamente... ¿Qué alternativa había eso, Begoña? ¿Qué es lo que lo planteaba antes Ana Grau? Dice, probablemente, dice, es verdad que ha sido probablemente la medida más polémica que ha tomado desde el punto de vista económico el gobierno de Rajoy, en esta legislatura aquí, de la que hoy hacía balance. ¿Qué alternativa había eso? A ver. La honestidad. La honestidad, porque es verdad que a lo mejor no era un momento para bajar los impuestos tal y como lo estaban proponiendo en el programa. Pues que no lo hubiesen dicho. Perdóname un momento, todo lo que proponían el programa no han cumplido nada. No han cumplido pero bueno, nada. Eso ya se sabe, ya se sabe. Es importante que se recuerde porque... Sí, se sabe porque prometieron 4 millones de nuevos empleos. Estaban locos, estaban engañando al personal, tenían las elecciones ganadas y ¿por qué nos tuvieron que engañar además? Eso es como Nixon con el Watergate, igual tenía las elecciones ganadas y al final, en el último momento... Begoña, te insisto, no se puede descontar la mentira. Que en ese momento, ¿verdad?, que se barajó, dice, bueno, vamos a ver, sube el IRPF, que es y para los votantes del PP fue una de las cosas, insisto, más polémicas subió y a lo bestia. que más pudo defraudar esas expectativas. Vale. Pero en ese momento lo que hacía falta era dinero, había que meter dinero, sacar dinero de algún lado, ingresar. Entonces, ¿qué haces? Se sacó del mismo sitio. Pero si es que... Subes el IVA, por ejemplo, y no tocas el IRPF, eso hubiera sido una solución. No olvidemos que luego, yo pregunto. Tras las andaluzas que esperaron, ¿os acordáis que tenían esa medida debajo de la mesa y esperaron a las andaluzas para luego subir el IVA también? Es decir, no hubo un impuesto que les quedase vivo después de esto. Si yo no digo que no hubiese que hacerlo, porque había que haber estado en el gobierno en ese momento y probablemente era la decisión. Yo no digo que no, yo creo que tanto no, yo creo que se hizo mal, creo que se hizo de manera injusta y en ese momento. Pero también hay mucha gente que está aquí, y yo me incluyo, yo lo reconozco, yo he votado a UPyD y en ese momento yo eché a Zapatero también, pues como muchos de nosotros, porque era una situación insostenible, ¿no? Pues contaban con ese voto, con el voto del hartazgo del zapaterismo, no tenían por qué mentir. Yo no me creo, vamos, cuando lo escucho a la gente del PP, es que no sabíamos lo que había. Bueno, hombre, todos sabíamos lo que había. Nos creemos lo que dijo el gobierno cuando llegó al gobierno. ¿Tú crees que sabían lo de los 31.000 euros? Exactamente. 31 millones. Esa desviación de los 31 yo millones. trabajaba entonces en estadística. Y si no sabían tanto, algo anticipaban. La situación era insostenible y ellos venían diciendo desde hace mucho tiempo que había una crisis profunda, lo venían diciendo desde hace 4 años cuando Zapatero lo obviaba, y no puedes sostener durante toda la campaña que nos ha metido en la mayor crisis de toda la historia y que es una evidencia la crisis y qué tal, y luego decir que te has sorprendido por la crisis. No, pero eso no es creíble. Lo que dice usted me dice que yo tengo una desviación del 6%, de 6 puntos de déficit, perdón. Bueno, y resulta que los 6 puntos se convierten en 9 y pico. Y estamos hablando de 3 puntos que suponen, no sé si son 35.000 millones de euros. Y vosotros no que tú no recordáis tienes ya, campaña que tú creías que tenías para repartir. No, sabían perfectamente que los datos eran reales. Con independencia de que lo supiese, yo recuerdo perfectamente en esa campaña decir a
lo que es hoy el presidente del Gobierno y a otros correligionarios en aquel entonces decir que no se creían esas cifras. Yo lo recuerdo, no daban ninguna credibilidad, o sea, que podían anticipar que quizás esa parte del programa no iba a ser cumplida. Y de todas maneras, de bajar los impuestos a hacer la mayor subida desde la democracia, hay un trecho. Es decir, yo creo que ahí sí que hay términos medios. Pero eso no es sinceramente. Hay una cuestión. Subieron todos los tipos, elevaron una retención. En primer lugar, ahora mismo todo el mundo se ha vuelto, o sea, eso es una realidad palmaria, han devuelto el IRPF al estado en el que estaba. Eso lo sabe todo el mundo. Perdón, con todos los respetos, no. Primero, ya no solo por los tipos, sino porque... Vamos, yo cobro bastante más que hace 2 años. No, pero porque es la sin retención. Haberme subido ni porque un tú euro estás mirando la retención y porque tú probablemente mantengas la deducción por vivienda habitual porque te la compraste antes del 31 de diciembre de 2012. Pero para la gente que compró después, la deducción por vivienda habitual, que era básicamente lo que hacía que la renta te saliese a pagar o a devolver, esa deducción ha desaparecido para no volver. Y esa era la gran deducción estrella de todas las familias españolas que se gasta una pasta en hipotecas de sus casas. ¿A partir de qué años? El 31 de diciembre del 2012 ocurre eso y eso no se ha repuesto. Pero coincide con los peores años de la crisis cuando menos casas han vendido. Sí. Coño, si es que No. Sí, pero bueno. Sí. Pero no se ha vuelto a Lo reponer. importante es recuperar lo que había antes del 2012, que mucha gente había comprado casa y se quedó pillada en esa circunstancia. Antonio, también déjame que te diga una cosa, porque ha habido mucha gente que se ha tenido que mover de esa casa buscando trabajo. El concepto de movilidad geográfica es algo que se ha producido mucho más en España ahora de lo que se ha producido y han perdido esa deducción por vivienda habitual y la han perdido para siempre. Y ya no solo eso, han desaparecido los coeficientes de actualización, han desaparecido los coeficientes de abatimiento. ¿Qué significa esto? Básicamente que tú cuando vendes una casa, ahora en España, sea tu vivienda, vas a pagar más de lo que se ha pagado nunca. Entonces vosotros vais a bajar los impuestos. Claro, nosotros proponemos precisamente para el impuesto de la renta y precisamente por lo que decía Joaquín, porque es un impuesto que pagan los asalariados, efectivamente, y que es verdad que es la joya de la corona y es que lo que más ingresos genera. Nosotros proponemos bajar el IRPF, efectivamente, y sobre todo proponemos, porque muchas veces cuando se habla de la reforma laboral y hablamos de la dualidad de los contratos... ¿Por qué apoyáis al PSOE en Andalucía? Ya empezamos con él. Pues mira, ¿sabes por qué le apoyamos? ¿Sabes por qué le apoyamos? Para conseguir algo que el PP no ha conseguido hacer nunca en Andalucía, y es lograr que bajen el IRPF, concretamente en Andalucía. Por ejemplo, uno de los ejemplos. Y sobre todo porque nosotros no mantenemos una actitud tan irresponsable como la que ha tenido el PP en Andalucía, que es decir, bueno, como no gobierno yo, que se queden en manos de los podemitas. Esa era también una baza que nosotros podíamos jugar y que nosotros... ¿Tú crees que nos ha gustado apoyar al PSOE de los seres? Te puedo garantizar que no, Vieito. No nos ha gustado. Ni nos gusta apoyar al PSOE de los seres, ni nos gusta apoyar la corrupción en ninguno de los escenarios. Pero entendemos que lo responsable... ¿Por qué no les apretáis un poquillo más? Estamos apretando. Por ejemplo, ¿tú crees de verdad que no se está haciendo daño? A lo mejor es que es mentira. La impresión que hay que apretáis el Madrid de una manera tremenda y en Andalucía parecís la niñera. Pero Chami, eso es una impresión, dice todo el mundo. Eso es una impresión que... Sí, menos las encuestas. Eso es una impresión... para decir que queremos que venga Juan Marín. Dile a Juan Marín que venga aquí, por favor. Vale, de acuerdo. Y ahora que nos explique esto. Sí, bueno, le hemos invitado, creo que va a venir. Bueno, sí, cosa que me preocupa. Sí, de verdad que me dejas que te eche una mano. No, pero que responda a Begoña. Vamos a ver. Estos ciudadanos han apoyado en los dos sitios. Perdóname. Estoy transmitiendo algo. Chani, perdóname un momento. No, sí, ya sé que... Pero con bastante... No. Yo te digo una cosa. Yo creo que eso es... No soy de este partido de esta señora, pero me parece que hay que ser objetivo. Sí, pero han apoyado al PSOE en Andalucía porque es el partido más votado. Y es lo que hay que hacer. Es que yo estoy de acuerdo en eso. Y estoy de acuerdo en lo que dice ella. Y aquí lo hemos defendido, ojo, que es mucho más responsable eso que haber permitido un gobierno PSOE-Podemos. Si en eso estoy de acuerdo. El planteamiento que le hago es, si no son conscientes de que por donde sí parece que aprieta el zapato, y eso sí cala en la opinión pública, es que luego una vez hecho eso, que a mí me parece bien, lo que da la impresión es que el señor Marín no tiene la contundencia que aquí tiene, por ejemplo, el señor Aguado, y a mí la de aquí me parece bien. Lo que no me parece bien es que allí haya un trato de niñera, porque no veo allí a ciudadanos apretando las clavijas como lo veo aquí, porque yo sí quiero que aprieten las clavijas. No solo no lo hay, sino que yo creo que es una percepción falsa que se ha creado y además muy interesada. Todas las proposiciones de la oposición el otro día. Es que eso no es verdad. Es que no es verdad si lo ha dicho hasta el jurista. Pero me encanta que saques el tema porque después de decirlo por activa y por pasiva, por activa y por pasiva al PP, tuvo que salir Ignacio Aguado en el pleno siguiente, que creo que se produjo al día siguiente,
a decir, bueno, no sé cómo quieren que apoyemos su propuesta si todavía no han presentado ninguna. Si yo te digo, no aquí, te digo en Madrid, que las propuestas que han presentado la oposición en Andalucía, las propuestas que han presentado la oposición en Andalucía han sido absolutamente cercenadas en la mesa de la Cámara. Pero con posterioridad las hemos admitido. Bueno, pero porque se cercenan. Si estoy haciendo un poco de abogado del diablo, porque simplemente estando de acuerdo con el fondo, me parece que hay algo que está fallando en algo que es la transmisión, de que aplicáis el mismo rasero a todo. Pues fíjate, en Andalucía yo sigo muchos medios andaluces, precisamente, y todos los medios que no son de derechas, sino que son de izquierdas, están diciendo que precisamente el comportamiento de Susana, están precisamente derechizando el comportamiento de Susana Díez, porque dice que nosotros le estamos obligando a hacer esto y le estamos obligando a hacer, y que ahora están siguiendo políticas liberales de bajar el IRPF y tal, porque nosotros estamos... O sea, quiero decir que todo depende de la fuente que escuches. En Andalucía, por ejemplo, está acabando la percepción, y mañana precisamente va a ir Juan Marín a Canal Sur para explicarlo, que de todo lo contrario. Es decir, creo que Chávez y Griñán nunca se hubiesen visto fuera del partido como se han visto, y yo creo que eso lo ha conseguido Ciudadanos. Yo creo que la señora de Andarcoya nunca se hubiese visto en condiciones generales expulsada de esa manera si no hubiese sido por Ciudadanos. Yo creo que una bajada fiscal como la que proponemos en Andalucía no es algo que haya conseguido el PP, es algo que hemos conseguido nosotros con una actitud responsable, y que hay veces que son pactos que no gustan, porque el peso de los seres no gusta a nadie, pero entendemos que está mejor con nosotros que con Podemos. Ahora, hay gustos para todos. Ana, Joaquín Leguina, Ana Grau, Yáñez y Rojo, que están pidiendo la palabra. Vamos a ver, se gobierna desde los gobiernos y no se gobierna desde los parlamentos. Y esta confusión, si se produce, sería muy grave para la democracia, porque hay división de poderes. Hay división de poderes. Es decir, que tú no tienes derecho a gobernar desde el Parlamento. Tienes derecho a echar al gobierno si tienes la mayoría. Entonces, si no tienes derecho a gobernar, no tienes derecho a desgobernar. Pero sí a controlar. A controlar sí, pero a desgobernar no. Pero no, Joaquín, yo he planteado una cosa que ellos rectificaron. Y era que en un momento determinado, y en el Parlamento, cuando había iniciativas de la oposición, esa mesa controlada en el Parlamento por ellos y por Ciudadanos, no dejaba pasar. Y los servicios jurídicos de la Cámara avisaron que incluso el Parlamento tiene su función, sí. Y un Parlamento como eso, y de ello alardean y con razón. Estamos cambiando muchas cosas desde aquí. Si yo quiero que las cambien. Pero lo único que insisto es que esa doble vara de medir, sí hay esa impresión y eso no es bueno. Y lo que quiero es que lo aclare. Yo creo que no es acertada, y yo creo que Cristina Cifuentes tuvo la suerte entre comillas. A ver, yo doy por hecho que es una buena negociadora, no creo que le metiésemos ningún gol, sinceramente. No, la lista más votada aquí, la lista más votada allí. Allí era el Partido Socialista, lo que nos aquí era el PP, y ahí actuasteis con absoluta responsabilidad, ¿no? Yo entiendo que sí, y creo que a partir de ahí, sinceramente, nuestro comportamiento está siendo responsable en los dos sitios. Nosotros hemos creado una comisión precisamente para mirar tanto los fondos Jeremy, por ejemplo, como el caso de los seres. Es decir, nosotros estamos haciendo una labor de control y además no participando del gobierno, lo que de alguna manera también nos permite hacerlo con las manos mucho menos atadas y no nos está condicionando. Yo creo que estamos ejerciendo una función responsable. De esa labor de control quería hablar, porque tú antes has analizado con bastante contundencia y creo que tienes mucha razón en lo que has dicho, pues los incumplimientos del programa electoral del PP, y de algún modo has sugerido que el PP sabía en el momento de hacer eso que la situación que se iba a encontrar no le iba a permitir aplicar ese programa. Pero claro, ya rizando el rizo, a ver, no sea la primera vez que un gobierno llega y se encuentra lo que se encuentra, pero porque también los anteriores gobernantes también han mentido a priori, primero, negando la mayor de la herencia que van a dejar, y dos, incluso aplicando una política de tierra quemada en los últimos tiempos. Entonces, a ver, por ejemplo, tú has dicho, ya se sabe. Bueno, a mí me parece muy grave que la gente mienta tanto sobre sus intenciones como sobre sus hechos de presente. Entonces yo pregunto, para los que vienen detrás o intentan controlar o que estáis al margen de este gran pugilato al que estamos acostumbrados entre PP y PSOE, ¿qué posibilidades hay, digamos, de meter bazas reales, de meter mano y de castigar esos incumplimientos, digamos, o sea, que la mentira del uno desencadena la del otro? Porque yo tengo la impresión de que el uno por la otra
Pues sin lugar a dudas, nosotros lo estamos haciendo en Madrid y lo estamos haciendo en Andalucía. Nosotros hemos fijado una serie de puntos de cuyo cumplimiento depende que se mantengan gobernando. Es decir, creo que no hemos sido nada flexibles en este punto, en ese hecho. Los puntos están ahí y ellos saben que tienen que rendir cuentas y las están rindiendo. De hecho, algo que le reconocemos a los dos gobiernos. Cristina Cifuentes el otro día comentaba cómo ya había alcanzado 20 y tantos puntos de los que había pactado con nosotros. Y esa es la manera de controlar. Ahora, cuando nosotros tengamos que negociar con otros y nos impongan sus condiciones también, nosotros no le llamaremos chantaje, nosotros le llamaremos democracia. Si os fijáis, de todos los partidos que se presentan, principalmente Partido Popular, pero también lo veo en Podemos y, por supuesto, en Partido Socialista, son partidos que básicamente necesitan la mayoría absoluta. Necesitan la mayoría absoluta porque no quieren negociar, porque no están entrenados, porque únicamente, o sea, no se sienten capacitados para negociar. Y eso pasa también por sus posiciones. Por eso nosotros entendemos que realmente el cambio tiene que venir por el centro, por un eje que de alguna manera permita negociar con las dos partes de alguna manera y tender realmente puentes. Alfonso, una pregunta a esta señora. Sí, será después. Joaquín, venga. No, pero por favor, venga. no, el profesor. Joaquín. No, no. Venga, Alfonso, Es que aquí, la palabra. esta señora, está joven, está en el Ayuntamiento de Madrid y hay una serie de cosas. Aquí casi todos Que vamos a los hablarlas ahora después, no te creas tú que se va a ir que le Begoña Villacía así de rositas y la Bronce de Madrid, hombre, No, yo por favor. encantada. ¿Puedo Pues es que yo preguntarle me gusta una hablar cosa? con él. Claro que sí. Además, sin ninguna mala intención. Dice, vamos a ver, yo he oído hace una semana que una serie de edificios públicos de la propiedad del Ayuntamiento de Madrid se van a entregar a una serie de asociaciones por la cara. Bueno, usted es jurista, ¿no? Claro. ¿Cómo se puede decir y, sobre todo, hacer una cosa así? No se puede. ¿Cómo No se se va a puede. pagar la luz y el agua? A eso ¿Cómo señores, debes evitarlo? Claro que se puede evitar. De hecho, nosotros en el próximo pleno, ya lo adelanto, veréis que precisamente vamos a sacar ese tema a la luz. Incluso queremos cambiar la normativa para hacerla más clara todavía. Ya lo es, porque fijaros lo que dice la normativa cuando habla de cesión de espacios públicos. Dice, uno, que tienen que ser asociaciones registradas. Por ejemplo, Patio Maravillas no lo está. Dos, que tienen que ser declaradas de interés municipal. Patio Maravillas no lo es. En definitiva, o sea, ya con la ley que tenemos, que nosotros vamos a desarrollar más todavía, con la normativa que tenemos, no sería posible entregar el Patio de Maravillas en un sitio tan espectacular y tan bonito como puede ser San Bernardo número 20, donde, por cierto, está ubicado en la actualidad el SAMUR Social. El SAMUR Social, que están diciendo que no se pueden ir a San Bernardo por cuestiones de ubicación, lógicamente, y porque ni siquiera tiene un espacio para sacar las ambulancias. Entonces, no sé, y quizás yo tenga mi orden de prioridades un poco cambiado, ¿no? Pero entre el SAMUR Social y la labor que hacen y el Patio Maravillas, yo... Patio Maravillas son los colectivos de ocupas, no estamos Claro, y sobre todo, y una última cosa para apuntar, porque siempre hablan Podemos y otros, bueno, hablamos todos, porque yo también me uno a las puertas giratorias, y esto yo se lo he dicho a ellos. ¿No crees que debería ser especialmente escrupulosos con el Patio Maravillas, ya que 3 de vosotros vienen del Patio Maravillas? Es como si yo, por ejemplo, de la empresa a la que vengo, nada más llegar al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, digo, contratazo. Claro. No, hombre, no. Seamos un poco ¿cómo lo serios. podéis evitar? Porque era lo que decía antes Joaquín. Sí. Gobierna la haciendo señora cumplir Carmen. la ley. Sí, pero si la señora Carmena dice que el pleno del ayuntamiento puede invitar que la señora Carmena cometa tal cosa. Si el pleno por supuesto, es que se puede denunciar la situación. En Barcelona que Por eso digo, descolgaron el retrato del rey y se quedaron más anchos que largos. Es que en Barcelona están ocurriendo una serie de cosas que yo, cada vez que coincidimos, Karina y yo, que te digo, un día la tienes que traer para que te lo explique, bueno, es que ellos no han tenido un pleno ordinario hasta el mes pasado. Ni después de 5 meses. Pleno ordinario, o sea, es una cosa... No, esa es la ley de grandes ciudades. Se hizo una ley de grandes ciudades por los grandes caciques. Es decir... No, tiene toda la razón, ¿verdad? Explícalo. A ver, eso es que... Una ley que le hizo el PSOE, además, pero a petición de los grandes alcaldes, ¿no? Los grandes alcaldes han hecho muchísimas cosas, pero desde el punto de vista jurídico han hecho un desastre. Se han cargado los cuerpos nacionales. ¿Cómo es posible que el interventor del Ayuntamiento de Madrid lo nombre el alcalde? ¿Cómo es posible que el secretario general, que es el que sacaba
la tarjeta roja diciendo que era ilegal, lo nombre también el alcalde. Pero esta es una broma. Estas cosas se inventaron en la restauración. La verdad es que nosotros en Madrid no tenemos queja de nuestro secretario. Calvo Sotelo hizo la primera ley local y esto se lo han saltado como les ha dado la gana los grandes alcaldes. No, pero es que lo que está diciendo Leguina tiene muchísima razón, muchísima razón. Grave, además. Porque no sabéis la de Hacienda. Se te nota, ya lo sabía. Esto lo hemos hablado ya en alguna ocasión. Pero es verdad que hay muchas competencias que deberían estar en el Pleno, que es el órgano democrático, y que se han atribuido a la Junta de Gobierno. A ver, de todas formas, venga, ya rápidamente. Para tocar en la melancolía, Begoña, todos sabemos que el Pleno del Ayuntamiento puede aprobar una cosa y luego el equipo de gobierno hacer lo que le plazca. Eso no es verdad. Una cosa que lo digan y otra cosa es que se pueda. Sí, pero al final empiezan a demorar las decisiones, por ejemplo, con el tema de... El IBI, Venezuela. Al final no sabemos cuánto no van a bajar el IBI, Ayuntamiento de Madrid. Las van retrasando, retrasando. Quiero decir que también existen limitaciones desde el punto de vista del control, porque al final pueden hacer lo que les dé la gana. No pueden hacer lo que les dé la gana y nosotros podemos pedir que se ejecute eso. Sí, pero otra cosa es que lo ejecuten. Los impuestos, los impuestos están los presupuestos y han de ser aprobados. No, claro, y aparte... Sí, pero Begoña, ¿cuánto decís vosotros que hay que bajar el IBI en Madrid, por ejemplo? A ver, nosotros lo queríamos bajar a 0,4. 0,4. Visto que no era posible llegar a un acuerdo, porque el PP era 0,4 también. Vale. PSOE era capaz de llegar hasta 0,5. Es que todo hay que recordar. ¿Cómo pasó lo de los impuestos en Madrid? El PSOE, ¿os acordáis que propuso la bajada? Sí. Bueno, propuso aquí nos bajó todo. Sí, perfecto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que propusieron la bajada, pero no especificaron ni el tipo, ni la fecha, ni la cuantía. Entonces yo ahí, ¿qué hizo Ciudadanos? Introducir una enmienda transaccional. Yo siempre digo que nosotros somos de la cuenta a la vieja. A mí me tienes que decir porcentajes, cuantías y fecha. Y tratamos de introducir una enmienda transaccional para decir, vale, bajamos el IBI, pero al 0,4. Y no nos la aceptaron. ¿Qué hicimos a continuación? Pues al siguiente pleno, llevar nuestra bajada de IBI al 0,4, PP al 0,4, y PSOE llegó a negociar con nosotros al 0,51. Visto que era posible llegar a un acuerdo, PSOE habló con Ahora Madrid y llegamos al acuerdo del 0,51. Esto está muy bien que se sepa, porque en el debate que sostuvieron Pablo Iglesias y Albert Rivera, hay un momento en el que Pablo Iglesias miente. Y dice que nosotros nos abstuvimos, cosa que es falso, porque nosotros lo propusimos, y dice además que Ahora Madrid votó en contra, cosa que es falso porque habíamos llegado a ese punto de acuerdo. Por tanto, primero que debe informarse. Está desinformado, no mentía. Absolutamente. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Perdón, vale, tiene razón. No sé qué es peor. Tiene razón. Político, vamos. Alfonso, venga, por favor, Alfonso y Vieto, que han pedido la palabra. Con el compromiso llegar a 0,4 al final del mandato. Venga. Bueno, me he dado cuenta que aquí todos estáis en la línea esa de que los impuestos son confiscatorios, que es un invento del diablo rojo. Yo solo os digo, que no voy a entrar en ese tema, que en Estados Unidos el tramo máximo en tiempos de Roosevelt fue el 94%. El IRPF. Sí, el impuesto a la renta. ¿Cómo, perdón? 94%. 94%. Con el marginal. Bueno. El marginal. Con Eisenhower el 91%. Sí. Y ahora con el señor Obama, que es un progre, está en el 35%. Bueno, teniendo en cuenta que no pagan seguridad social y que si uno cobra 1.500 euros, 40% se van vía seguridad social. Es cierto que no pagan seguridad social ni tienen costes laborales como los hay aquí. Pero bueno, yo como no estoy muy puesto en las cosas... Pagan muchos impuestos, lo que pasa es que financian un ejército en vez de un sistema de seguridad. No mezcles cosas. Yo antes estábamos hablando de que quedan solo 55 días para las elecciones generales. Y todo está, digamos... hasta lo del Patio Maravillas, todo está al final con un telón de fondo, que es lo que ocurre en las elecciones generales. Sí. Hoy el presidente Rajoy ha tenido una frase, que yo creo que iba destinada a Ciudadanos y a Rivera, que ha dicho, yo tengo la cabeza, cuando decían, entregará usted su cabeza en el caso de que sea necesario un pacto con Ciudadanos, él ha contestado, yo tengo la cabeza bien colocada y no me la quiero mover de su sitio. Sí. Que yo creo que era un mensaje a Ciudadanos. Supongo que vosotros en Ciudadanos sí habláis de este tema, si habláis de lo que puede pasar. Digo, sé que a Marín lo dejáis fuera en las reuniones. Porque no, no es verdad. No dejáis a Marín fuera. Bueno, pues no dejáis a Marín fuera de las reuniones. Pero no dejando a Marín fuera de las reuniones, vosotros tendréis que hablar, oye, por dónde vamos, cómo respiráis los dirigentes de Ciudadanos respecto a posibles o potenciales pactos postelectorales. Pues de momento nosotros... piensan ganar. Sí, ellos piensan ganar. O la tesis es la de va a ganar Rivera y aunque quede tercero, hacemos una cosa en la danesa, que es el país de moda. ¿Sabéis lo de Dinamarca, no? Sí, aquí todo el mundo pone a Dinamarca. En Dinamarca
es el tercero el que gobierna, que es Rasmussen. No es ni la primera, que es aquella rubia guapísima que se hacía selfies con Cameron es liberal, y demócrata, con Clinton. Por cierto, como no es el segundo, porque lo consideran muy de derecha. Que estaba en el gobierna el Mandela tercero. al lado de Obama. ¿Qué? Sí. Pues entonces, ¿qué habláis? ¿Cuál es lo que se cuece entre los que mandáis en Ciudadanos? Pues mira, nosotros no hemos pedido la cabeza de Rajoy. Eso es una leyenda urbana y yo creo que hay gente muy interesada, probablemente en ese propio partido, de que le hagamos los deberes. No, lo siento, eso lo van a tener que hacer ellos. También ha dicho Rajoy que si él es su propio enemigo, algo que efectivamente eso ya me cuadra. Pues nosotros, yo creo que nadie puede decir que no seamos predecibles. Nosotros ahora mismo estamos viendo la posibilidad realmente de ser primera fuerza. Se está viendo la posibilidad, estamos subiendo. Y por primera vez se da la posibilidad de votar un partido que te apetezca votar. Es decir, no votar como hemos hecho todos hasta ahora por exclusión. Es decir, voto al PSOE porque ya no quiero votar al PP, o por castigarle, o voto al PP porque no apetece. Y yo creo que eso va a movilizar lo suficiente, porque eso sí genera una emoción. El hecho de saber que con tu voto puedes hacer que algo cambie realmente. Y a partir de ahí hablaremos con... Yo, cuando saqué el 52% de los votos aquí en Madrid, bueno, sacó el PSOE, ¿crees que me votaron todos a disgusto? A disgusto. No, pero para ¿qué nada. has dicho esto? Joaquín, ¿cómo te van a votar a ti a disgusto, por favor? No, es que ha dicho que no les apetece votar. Bueno, pero... Son ellos los únicos que Pero hablando mucho, porque nosotros... Pero otros Joaquín, socialistas. tú sabes que yo no opino así de ti, porque lo sabes, pero además hombre, que te lo reconozco muchas veces. ¿Tú crees que no hay nadie que le apetezca votar al PP? Para nombrar al PSOE, para nombrar a la bicha. Yo sinceramente creo, No se van a yo quedar soy sin de esas votos. personas que somos esa cosa abstracta que los indecisos. Yo he sido de los que he movido mi voto a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo creo que cada vez hay más conciencia en este sentido. Y yo creo que también se están incorporando generaciones más críticas que son capaces de ver eso con mucha más clarividencia que a lo mejor muchos de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que sí que es posible que eso ocurra. Y a partir de ahí, sí. Nosotros somos perfectamente predecibles, porque siempre hemos tenido el mismo protocolo, llámale compromiso. Hemos dicho que nosotros hablamos primero con la lista más votada, que siempre, entiendo ¿no? que serán... Respeta la lista más votada. Nosotros siempre eso hablamos pedía primero... Hoy, por ejemplo, Rajoy. Claro, siempre, pero Alguna siempre lo hemos... excepción hay Siempre lo hemos... Sí, pero... Te puedo decir que siempre lo hemos hecho, que ponemos nuestras condiciones y que entiendo que ellos van a hacer lo mismo, que si nosotros somos la lista más votada, ellos van a hacer lo mismo. Eso aquí lo ha dicho nuestro amigo Núñez Feijóo, presidente de la Junta. Se lo dijo además Luis Salvador. Pues se lo recordaremos. Luis Salvador. Se lo recordaremos. Dijo, Luis, yo personalmente, si el Ciudadanos gana las elecciones, le diría a Mariano Rajoy que apoye a Ciudadanos y pacte con Ciudadanos. Como han hecho en Andalucía. No, si gana Ciudadanos... La lista más votada en Andalucía, que yo sé, para el PSOE. Ya. Bueno, y entonces apoyar, y por eso Ciudadanos ha pactado y ha hablado con... Pero me refiero que sosteniendo esa tesis... Y aquí entonces de la misma forma le decía a Luis, ¿qué haceréis vosotros si es el PP quien gana las elecciones y la lista más votada? ¿Qué va a hacer Ciudadanos? No sé. Tú, personalmente, ¿qué opinas? Nada. ¿Tú qué opinas sobre eso? No, yo opino que siempre hemos hecho lo mismo. Nosotros siempre ¿Tú crees que hay que pactar con la... Lógicamente son unas reglas democráticas que tú acudes a hablar, lógicamente, a la lista más votada, que puede aceptar o no tus condiciones o decir que es que le estás presionando mucho, apretando mucho las tuercas y luego se te vayan a quejar. En fin, y pueden aceptarlas. Y luego hay una segunda fuerza y luego hay una tercera fuerza. Y entendemos que si nosotros... Lo que sí que tengo claro, yo creo tener claro que si nosotros somos la lista más votada, no va a tener demasiadas alergias, como yo digo, a querer apoyarnos. Y yo creo que realmente es necesario que llegue ese momento de verdad de cambio, de regeneración, porque si no al final... ¿Qué querríais? ¿Que os apoyaran solo en el Parlamento o que entraran en el Gobierno? Pues la verdad es que eso ya responde un poco más a las... Yo creo que sinceramente... Yo creo que si ganarais, querríais que entraran en el Gobierno, digamos, para dar estabilidad a ese Gobierno. Pues entonces pues si no ganáis y tenéis que apoyar a otros, entended que esos otros quieren que entréis en el Gobierno. ¿Sabes lo que pasa? Ve mucho la intención última de... Ya me he dado cuenta. Lo que dice, eso también hay una cosa que se le critica a Ciudadanos, Begoña. ¿Por qué si mí... tiene que pactar, sea con el PSOE porque es la lista más votada, o con el PP porque es la candidatura más votada, por qué al final ese pacto no se convierte también en un pacto de gobierno? Pues para que Ciudadanos también se corresponsabilice de la gestión, que eso también es... Porque hay una cosa que se llama conflicto de intereses. Sí. Entonces yo creo que cuando tienes... de alguna manera estás ya adentro, pierdes
digamos que tienes las manos atadas, no tienes la misma libertad para condicionar como si estás fuera. Realmente, pues efectivamente estaríamos en el gobierno, estaríamos haciendo determinadas cosas, estoy convencida de que estaríamos haciendo muy buenas cosas, pero no estaríamos condicionados de una forma tan libre como estamos condicionados de la actualidad. Hace un momento se ha escuchado una frase... Es por un tema de conflicto de intereses, básicamente. Mire, se ha escuchado una frase aquí de Esperanza Aguirre en la que decía que le parecías tú buena alcaldesa para Madrid, como posibilidad, que es una opción completamente distinta a todas las que después del 20 de barajando. diciembre podría plantearse, ojo. No dice, bueno... Pero no también es le ni, parece a Carmona. no es ni... Bueno, pero no es ni primera fuerza, ni segunda fuerza... Ahora ya que si el pobre Carmona ya no existe. Sí, pero antes. Existe para los años. Espérate. Os cuento una cosa. Mira, solo me cogí 5 días de vacaciones en este año. Solo he cogido 5 días de vacaciones. Y el día 2 ocurrió todo esto. Digo, no puede ser. No, yo sinceramente no creo que... Ahora mismo no he tenido los votos necesarios para ser alcaldesa. Eso es un hecho. Y tengo 7 concejales de los que estoy muy orgullosa y con los que estamos haciendo muchísimas cosas, porque ya hemos propuesto muchas cosas que hemos además obtenido la aprobación en pleno. Y debo reconocer al PP y al PSOE y ahora a Madrid que han tenido la flexibilidad y de apoyarnos esta propuesta. Estamos haciendo muchas cosas y se pueden hacer desde la oposición muchas cosas. Pero ponernos en el escenario de una moción de censura, primero que no entiendo por qué tenemos que esperar al 20D. Eso porque no entiendo por qué... Después de las elecciones sería más fácil, ya no hay compromisos electorales, ya tienen las manos más libres para hacer cosas con una legislatura de 3 años por delante. Ojo, pero es que pasa en y los ciudadanos se merecen un es respeto, absolutamente democrático. Yo os he contado el ejemplo de Dinamarca. Censura, la fuerza mayoritaria, que es socialdemócrata, tiene una bajada en votos, llega al 31%. Detrás entra lo que se llama allí el Partido Popular, que son muy de derechas y que entendían, nadie quería apoyarles para el gobierno. Y entra al gobierno la tercera fuerza, que son los liberales. ¿Liberales demócratas? Esos que entran con todo el apoyo de todos. Entonces son opciones que se pueden plantear. Yo no estaba pensando solo en el ayuntamiento. Se puede producir perfectamente. Se puede producir, es decir... Digo, pero ¿no habláis esas cosas cuando reunís con Marín fuera? ¿No las habláis? Mira, yo tengo una cosa. Si empezamos a hablar de los ISIS, yo siempre digo que el campo de los ISIS es infinito. Y si esto, o sea, es imposible abarcar todos los escenarios posibles, porque además de aquí quedan 55 días, como tú dices, van a ocurrir muchas cosas, entre ellas, bueno, a mí me gustaría que ocurriesen muchas cosas. A mí, por ejemplo, me gustaría ver debates, me gustaría ver que participamos de una democracia sana. Es decir, que no hay nada que ocultar, que no hay ningún miedo. ¿Por qué contrastar las ideas? Tiene que ser algo tan problemático. No hemos podido ver que 7 millones y pico de ciudadanos están interesados en política, están interesados en los proyectos que tienen unos y otros. Yo no entiendo de verdad por qué somos tan reacios a visibilizar pues, a nuestros líderes, a gente que aspira a presidir nuestro gobierno. Entonces, nos quedan 55 días que vamos a estar demostrando pues, lo que venimos haciendo hasta ahora, que es controlando, fiscalizando, proponiendo, ayudando, conciliando, que es un poco el servicio que va a prestar Ciudadanos a la sociedad. Y a partir de ahí, ya te digo que pueden ser muchas las cosas que... Venga, Vito, que estáis poniendo el Bueno, yo 3 cosas. Oye, es una entrevista, coloquio, debate, llamadle como quiera. No es una entrevista con opiniones. Que además de aspirar a presidir el gobierno, aspiran a tomar decisiones sobre nuestra vida. Por supuesto. Y eso a mí me parece muy importante. Es decir, a mí lo que me preocupa es las decisiones que Pablo Iglesias o Pedro Sánchez o Rivera o Mariano Rajoy pueden tomar sobre mi vida. Por supuesto. Sobre la educación de mis hijos, mis pensiones, mi futuro. Entonces me preocupa mucho. Claro que sí. Entonces, en esa preocupación está que tú decías, cuando yo te planteé lo de Andalucía, ya estáis con lo de Andalucía. Es que no tenemos nada más. Claro que sí. Es decir, el problema con Ciudadanos es que no sabemos cómo gobernáis. Sabemos lo que decís, pero no sabemos cómo gobernáis. Es decir, sabemos que en Andalucía apoyasteis a la lista más votada, cosa que yo os alabo, y sabemos que en Madrid apoyasteis a la lista más votada, cosa que yo también os alabo. Pero no sabemos nada más. Y sabemos, eso sí, que inevitablemente detrás de algunos personajes, como es el caso de Albert Rivera o el tuyo, que sois gente joven, fresca, con un mensaje esperanzador, etcétera, etcétera, también se ha colado mucha gente.
porque yo en alguna provincia he visto gente que yo digo, vamos, esto no es precisamente... ¿Nos ha temblado la mano en algún momento? Se le colaron... ¿Y nos ha temblado la mano? No. Es que la gran diferencia es que nosotros... se le colaron todos. Que a nosotros... No, a todo el mundo se le cola. Pero a todo el mundo, pero quiero decir, ¿pero nos ha temblado la mano o hemos permitido que continúen durante años y años y años y tapándolo para que no se note? No, yo creo que si algo hemos podido demostrar, gracias incluso a esas personas que se nos han colado, es que no nos ha temblado la mano. Y eso que dice, y lo siguiente que has dicho, que no sabéis nada de nosotros, pues no tenemos ningún... No tenemos... pero sí es un argumento que sostiene de alguna manera el Partido Popular, el Partido Socialista, que me parece profundamente antidemocrático. El hecho de pensar que personas ajenas a la partitocracia actual no tienen nada que aportar a la política. No, yo no he dicho, semejante cosa, aprovecho para sacar... A mí me gusta ya, pero me gusta, es que no me gusta que... No, pero es verdad, vale. Pero sí que es cierto, aprovecho para comentar ese... de vosotros de momento es cómo ejercéis la oposición, tú en el caso del Ayuntamiento de Madrid, o cómo apoyáis a Susana Díaz, que me parece muy bien, en Andalucía, o cómo apoyáis a Cristina Cifuentes en Madrid. Es todo lo que sabemos de vosotros de momento. Evidentemente, cuando gobernéis ya sabremos más cosas, ¿no? Ya sabréis más cosas, pero sí que te puedo decir que yo creo que sí que aportamos algo que puede ser válido en mi humilde opinión, pero... la gran mayoría de las personas que nos hemos acercado a Ciudadanos, principalmente nos hemos acercado por ilusión, es decir, por participar de este momento, que es algo que probablemente podamos contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Me parece que estamos viviendo algo que a mí hay muchos días que realmente me impresiona todo lo que está sucediendo y la verosimilitud, cómo se está produciendo. Esto es verdad, que realmente es un cambio que vamos a participar todos de ellos, pero yo creo que venimos todos precisamente de entornos como el que yo vengo y como el que viene la mayoría, de entornos profesionales, de todas formas, no todos, evidentemente, pero muchos de nosotros, por ejemplo, todos mis concejales venimos de la empresa privada, sabemos perfectamente cómo se gestiona, es decir, creo que podríamos aportar cosas que probablemente nos estén planteando cuando se llevan haciendo las cosas del mismo modo. Yo vengo de Toledo, Begoña. He estado hoy en Toledo y además... ¿Y con quién has estado? Con Pedro Sánchez, he estado moderando el debate y un desayuno y por ahí iría la pregunta. Pero ya que has sacado esto, mira, en el 90% de las ocasiones, Ciudadanos es como dices tú. Ha votado a la lista más votada, ha pactado, ha apretado, etcétera. Pero hay veces que no. Y vengo de Toledo y te voy a decir, Diputación de Toledo, vosotros habéis pactado con Izquierda Unida más el PSOE para quitarle la Diputación de Toledo al PP, al que le faltó uno. Y vuestro coordinador en Toledo... Que es el único, don Antonio López, por cierto. Sí, don Antonio, no es un señor que viene de la... Ya lo hemos conocido ya nosotros aquí. En el año 1999... Fue cabeza de lista en Illescas por el PSOE. En el 2003 lo fue por Izquierda Unida. En el 2007 lo fue por la Unión Independiente de tal. En el 2011 también. En el 2013 y hasta anteayer figuraba todavía en el registro como dirigente de eso. Pero es que es un hombre con convicciones profundas, pero cambiantes. No, posiblemente no ha cambiado nunca ninguna. No. Te equivocas en eso. Siempre ha estado al mismo servicio. Porque ¿con quién ha votado? Ahora, donde estaba con el Partido Socialista. Pues debe decir que sí. Yo te voy a decir eso. Sin embargo, tenemos aquí, perdóname, ya que lo has sacado, porque es un tema que lo hemos abordado aquí y lo hemos debatido. Él puede votar con el PSOE, con Izquierda Unida, con quien le dé la gana. Pero quiero decir que eso, lo que hay de fondo, eso es lo que te digo. Claro. Y he dicho y he entrado diciendo que en el 90% de los casos, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, y también dice Begoña una cosa y tiene razón, y no les ha temblado en una serie de sitios, y también lo conozco, se les ha colado gente y expulsado. Por ejemplo, en lo que era el Levante, que traicionó a un principio de Ciudadanos que era irse con los separatistas, ¡pum!, les han cascado de inmediato. Yo iba a la pregunta. ¿Sabes lo que ha dicho Pedro Sánchez esta mañana como gran titular que tendréis mañana? Dice, vamos a ganarle a las dos derechas, a la de Rivera y a la de Rajoy. ¿Consideras que el partido que tú representas, Ciudadanos, es un partido de derechas? ¿Y por qué dice eso Sánchez esta mañana? ¿A qué crees que debe que prácticamente la idea fuerza de todo su mensaje es, pero además lo ha dicho así, voy a ganarle a las dos derechas, a la de Rivera
y a la de Rajoy. Os ha puesto por delante. Además, en la campaña, y te añado algo más, Begoña, lo que van a destacar fundamentalmente es que ya aquí no hay pueden ser derecha presidente del izquierda, gobierno ha dicho o Pablo Sánchez o Iglesias, Rajoy. Ya, Turrión, claro, sí. que solo hay arriba y abajo. Pero si es que en el fondo... Él está abajo, pero porque tiene chalet. Ellos están muy interesados, en que se mantenga ese coto privado de partidos, ¿no? Y que nadie pueda participar de ellos. Y probablemente sean capaces de ayudarse mutuamente, Sánchez y Rajoy, con tal de, pues eso, mantener esos privilegios que nosotros... Temo que no va a ser así. No, pero déjame que te diga una cosa, porque claro, luego horas más tarde, cualquiera del PP puede estar soltando que nosotros somos la izquierda. En definitiva, yo creo que eso prueba que nosotros lo que tenemos muy claro es que, aparte de ser el centro, somos los únicos que garantizamos la unidad de España, como hemos venido demostrando en Cataluña. Somos los únicos que en las últimas elecciones fuimos primera fuerza nacional, como hemos demostrado en Cataluña. Somos los únicos que no tenemos ningún complejo en declarar, como ocurrió en el Templo de Vot y también ocurrió en Cataluña, con orgullo, que somos españoles. Somos los únicos que hemos hecho lo mismo prácticamente. Me podrás sacar algún caso, te puedo decir, pero en el 90% no, 90 y pico por ciento siempre hemos actuado igual. Y yo creo que somos los únicos que en este sentido estamos demostrando coherencia. Es verdad que nunca hemos participado del gobierno, pero yo creo que es el momento precisamente en el que participéis en el gobierno. Tengan la oportunidad. Puedo preguntarle dos cosas más a la joven. 3 intervenciones encadenadas y terminas dos tú. preguntas sencillas de responder. Adelante. Vamos a ver. Si son sencillas. Pongamos que Ciudadanos decide, después de las elecciones, apoyar a nivel nacional para que forme gobierno al Partido Socialista de Pedro Sánchez. ¿Aunque sea segunda fuerza política? No, Joaquín, imponiendo que sea la primera. vale. Estamos en el ISI del ISI del ISI. Claro, Sí, pero las reglas del juego hay que creo que es ponerlas de interesante entrada saber la claritas. opinión de esta joven. ¿Acabarías exigiendo que se olvidara de federalismo alguno? Bueno, Primera pregunta. Primero tendría que preguntarle en qué consiste su federalismo, porque Pero no alguien le lo tiene preguntes. claro aquí. Yo no le preguntaría, yo le diría, olvídate de federalismo alguno, o si no, no te votan. ¿Por qué no le llamas? No, pero si lo he preguntado a la cara y no sabe, no me contesta. 2. Aquí en Madrid, volviendo al terreno donde te mueves tú. Tenéis un concejal de Hacienda que va a dar grandes tardes de gloria. Ya va. Puede llegar a ser una situación insostenible para el ayuntamiento con este tipo de personal, que no sé de dónde ha salido. De Izquierda Unida. Sí, pero también de Acción Católica. O sea, es una mezcla rara, ¿no? Vamos a ver. Caso de que amenace ruina al ayuntamiento, ¿no estaríais dispuestos a poner una moción de censura? Es que la prima de riesgo, añado una cosa más, Begoña. La prima de riesgo se ha disparado un 60%, ha crecido, perdón, un 60% este mes de octubre. Las condiciones de financiación son peores que las del Estado en un 108%, perdón. O sea, que es que si tuviera que pedir dinero ahora mismo el ayuntamiento para financiarse y endeudarse, no, vamos, el interés al que se lo van a prestar no vamos a poder pagarlo nunca. No vamos a poder pagarlo nunca, es un gran error. Entonces, y sobre lo que todo, dice Joaquín, eso tenéis que plantearlo. Sí, vamos a ver, si esa fuera la PP, circunstancia... lógicamente con PSOE, ¿eh? No, si esa fuese la circunstancia, evidentemente no teníamos más remedio que tomar cartas en el asunto, porque yo efectivamente, yo sí que reconozco que la moción de censura es una herramienta que si hubiésemos sido capaz de utilizarla sin complejos, en el pasado probablemente nos hubiésemos evitado muchas de las cosas con las que hemos tenido que tragar últimamente. Pero efectivamente, la situación en Madrid, si llegamos a esa tesitura, pues por supuesto sí. Por ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues denunciar que no puede ser que un concejal en una comisión suelte algo como yo quiero que la prima llegue a bono basura porque así... No, hombre, no. Eso no lo puedes decir porque ya no estás hablando en tu casa, ya no estás hablando en una asamblea cerrada, ahora estás hablando en el Ayuntamiento de Madrid y hay muchísimos focos sobre ti, focos de inversores, focos de empresas que quieren venir a Madrid, que además era algo que estaba próximo a ocurrir y que yo creo que si lo hacemos medianamente bien puede ocurrir perfectamente en Madrid. Y lo de las agencias de rating, antes he visto un vídeo como lo decía el otro día, es verdad, y es la típica situación
Lo primero que hicieron las agencias de rating es darle una colleja diciendo, por favor, no diga usted que la deuda de Madrid va a ser sometida a control ciudadano, algo que, por cierto, también es ilegal porque las consultas municipales, dice la ley, que no pueden versar nunca sobre la hacienda pública. Por tanto, no diga usted eso porque le vamos a rebajar, lógicamente, la calificación de la deuda. Bueno, dicho esto, ¿qué dijo él? Pues bueno, a tomar por saco las agencias de rating, ¿para qué quiero yo que me digan lo feo que soy? Efectivamente. Y claro, ¿qué ocurre a partir de ahí? Pues efectivamente estamos cosechando los efectos, nosotros ya lo adelantamos. No puede taparse los ojos. Cuesta más acceder al crédito y eso lo pagamos los ciudadanos que vivimos aquí. Pierde a efectos de reputación también. En todas las empresas tenemos que entender que todas las capitales europeas están sometidos a esta agencia de calificación. Te pueden gustar más o no, puedes descartar estas, puedes elegir otras, existe la canadiense. Existen opciones, ¿no? Pero principalmente lo que tú no puedes es revelar el miedo a ser auditado. Una cosa, una observación. A mí lo que me hace gracia es esto de Ocupas, porque yo en el fondo, un Ocupa, si es alguien que tiene una necesidad de un piso, etcétera, o sea, que no tiene un techo, que no tiene ni un puente, pero eso es un Ocupa de verdad, ¿no? Pero estos Ocupas me da que son Ocupas de papá y mamá, porque son Ocupas que ocupan un rato, un edificio, ocupan un rato, pero luego van a comer a casa. Y le pagamos la luz y el gas nosotros, ¿eh? No es que eso a mí me preocupa esencialmente. ¿Estos Ocupas qué son? Pues mira, ¿qué van a ser? Hay de todo, porque, por ejemplo, una de las cosas, aparte de los Ocupas del Patio Maravilla, nosotros estamos diciendo, bueno, pero ¿qué está pasando en el barrio de Lavapiés, donde se están manteniendo y cronificando situaciones de ocupación con K, es decir, de narcoocupación incluso, y no se está actuando realmente? Entonces yo creo que, sinceramente, creo que el derecho a la propiedad es algo que no podemos entrar a discutir, por lo menos en este siglo, y efectivamente yo creo que deberíamos ser muchísimos más contundentes evitando toda esta parasitoocupación. O sea, yo lo que digo es que no hay necesitados de gente que no tiene vivienda. Claro, los establecimientos públicos no es la primera vez que se ceden. Recordemos que el PP ya en su mandato cedió espacios públicos, por ejemplo, ese caso de Tabacalera, que en mi opinión no están sujetos al control que debían estar sujetos. No, pero perdona, eso es del Ministerio de Cultura. Sí, pero hay un acuerdo, es decir, que sí que se están cediendo espacios públicos y se puede hacer en determinadas condiciones. No lo cumples, lo siento, pero lo que no vamos a hacer es, como yo vengo diciendo últimamente, no podemos pasar del capitalismo de amiguetes al anticapitalismo de amiguetes, porque eso no es una opción, sinceramente. Entonces, a partir de aquí, con la ocupación se tiene que actuar y no se puede ser equidistante tampoco. Creo que, y menos dejar de espacios como San Bernardo 20, que entiendo que les cuadre, a mí también es un sitio que me cuadra mucho, tiene unos metros y es espectacular, pero no creo que sea el procedimiento.